Mari Carmen, bienvenida, ¿cómo estás? Bien, hola, ¿cómo están todos? Qué gusto tenerte aquí. ¿Cómo va esto de formación de equipos de ventas? ¿De qué trata? Pues el concepto de formar un equipo de ventas es reconocer como primer paso que se puede profesionalizar esta actividad. Cuando mi hija, que ahorita ya está en la universidad, tenía alrededor de unos 5 años, siempre le gustó ese tema de vender y la sensación de poder tener dinero a través de un intercambio. Ella me decía, mami, cuando yo sea grande voy a estudiar la carrera de ventas. Y entonces alrededor de mí se reían, decían, ay, no existe la carrera de ventas. Y me quedé pensando, y realmente no hay una universidad que tenga una licenciatura como carrera de ventas. Sin embargo, para cualquier empresa, las ventas son básicas. Cualquier actividad, cualquier estudiante que decida salir a emprender algo o que inclusive salga a buscar un empleo, tiene que vender. Y pocas veces nos enseñan esta habilidad tan importante en las escuelas. Entonces, así que creo que el primer paso es reconocer que esta actividad se debe de profesionalizar. Por eso hablo de una formación de vendedores. ¿Cuáles son las características o la morfología de un buen vendedor o vendedora? El primer paso creo que es ser humilde. Reconocer que siempre hay algo nuevo que aprender, el permitirte ser coachable, que te pueda dirigir, porque a veces creemos que ya lo sabemos todo y nos falta esa humildad de podernos abrir y escuchar y recibir de alguien más información que nos puede ayudar a crecer. Ahora, hay organizaciones que tienen, digamos, su equipo, el que está dando la cara, colocando sus productos, tocando puertas, haciendo llamadas, pero a veces están dispersos o, como bien decíamos en el episodio anterior, no están alineados. ¿Cómo se alinea un equipo de ventas? Igual que como alineas a un equipo de empresa en cualquier otra área, partiendo del ser, partiendo de la persona. Una parte importante de la venta es reconocer que la venta es un intercambio de valor, en donde yo ofrezco un servicio, ofrezco un producto, pero ese producto, ese servicio que yo ofrezco está creando valor en la vida de la otra persona. Y a cambio, yo estoy recibiendo por consecuencia una compensación. Así que la parte más importante de la venta es reconocer que somos personas relacionándonos con personas. Gente que nos gusta conocer gente, que nos gusta interactuar con la gente, conectar con las personas y que en ese proceso de conexión se da un flujo muy hermoso de intercambio y que con cada intercambio yo puedo enriquecer la vida de la persona. Los equipos de ventas más exitosos y los menos exitosos, ¿qué características tienen uno y otro? Desde mi punto de vista es la profesionalización, aunque a lo mejor vas a encontrar equipos de ventas exitosos que no están conscientes que están profesionalizados. Sin embargo, cuando tú los observas, te vas a dar cuenta que recurrentemente en cada intervención, en cada vez que se presentan con un prospecto nuevo, están repitiendo exactamente los mismos pasos. Dicen lo mismo, actúan igual, se comportan igual, las entonaciones, los guiones de la venta son los mismos. Y muchos vendedores lo van desarrollando de forma empírica y lo van integrando de forma natural. Sin embargo, una organización puede llegar a ese nivel de alto desempeño si ellos se enfocan en desarrollar un proceso de profesionalización del equipo de venta, en donde ellos de entrada primero tienen que reconocer
cuáles son los pasos de todo ese proceso de la venta y cuáles son las acciones, información y elementos que deben de incluirse en cada paso, para que de esta forma se pueda replicar. Algo importante que yo hago mucho énfasis y es donde trato de romper un paradigma, es que normalmente la venta la vemos como un ciclo de venta o como una actividad de venta. Y yo propongo que la veamos como un proceso. Cuando hablamos de un proceso y si nos referimos a la ingeniería industrial, un proceso de producción desde la perspectiva de la ingeniería industrial sirve para que si yo voy a fabricar un carro, ese carro o esa materia prima entra por varias fases del proceso que les llaman subprocesos y al final sale la materia prima convertida en un auto. ¿Para qué es este concepto del proceso? Para garantizar la calidad del producto fabricado. Imagínate que en la fase 1 yo tengo el chasis y entonces ahí monto el motor y todos los instrumentos. Ese chasis pasa a la fase 2 y yo le voy a montar las llantas. Después de que monto las llantas, pasa a la fase 3 y yo le monto los interiores y en la fase 4 lo pinto. En cada fase, en la ingeniería industrial, a la salida de cada fase hay un check, que es un control de calidad para validar que el motor estuvo bien, que se pusieron las 4 llantas, que se pusieron los interiores correctos y que se pintó de la forma correcta. En cada fase se tiene que revisar los aspectos para garantizar el control de calidad. Si yo paso el chasis a la fase 2 y pongo 2, en lugar de poner 4 llantas, solo pongo 3 y no me importa, lo paso así a la fase 2 y a la fase 3, a la fase 3 y a la fase 4, ¿tengo al final un auto? Pues no lo tengo, porque le falta una llanta y yo no lo puedo utilizar. Lo mismo pasa en un proceso ya profesionalizado de ventas. Yo empiezo a tomar control porque yo sé cuál es mi paso 1 y cuál es el producto terminado que yo requiero en mi paso 1. Y ese producto terminado lo paso a la fase 2. Y entonces termino la fase 2 y verifico que la calidad de mi producto terminado en la fase 2 esté listo para pasarlo a la fase 3 hasta llegar al final. ¿Qué es lo que yo quiero obtener al final? Lo que yo quiero obtener al final es una compra, yo no quiero una venta. Y desde ahí empieza el cambio de ver las cosas. Yo no quiero salir a vender, yo quiero salir a motivar a mis prospectos para que de forma natural me compren. ¿Qué es lo que los equipos aprenderían con Mari Carmen Franco? Pues prácticamente lo que aprenderían de entrada sería cuáles son esas fases y cuál es ese control de calidad. Ese control de calidad yo le llamo estado de compra. Es el estado mental y emocional en donde yo necesito tener en ese punto al prospecto. Si mi prospecto en el paso 1 ya está mental y emocionalmente en el punto donde yo lo requiero, entonces está listo para que lo pase al paso 2 y después lo paso al paso 3 y así. Entonces yo voy checando que mi cliente o mi prospecto más bien en ese momento esté mental y emocionalmente acompañándome como yo necesito que vaya teniendo esos cambios para lograr el resultado final, que es la compra. Ahora, los equipos que se dejan acompañar en estos procesos de mejora, ¿qué características deben de tener? Que quieran vender y que quieran aprender una metodología nueva. ¿Por qué? Porque en esta metodología no solo es entender cómo es el proceso de la compra, sino cómo integrar herramientas poderosas como programación neurolingüística para poder potencializar el resultado de las ventas. Y ahí, al hablar yo de programación neurolingüística, estoy hablando de la base de lo que hoy son las neuroventas. Las neuroventas realmente están basadas en todo lo que se postuló en la PNL. Algunos equipos de ventas, Mari Carmen,
llevan muchos años juntos, es decir, conviviendo como equipo. Son vendedores muy experimentados, ¿no? Que ya tienen su propia metodología construida. ¿Cómo les ayudas a ellos? Primero, para mí, el primer paso de la venta y no es la prospección, el rompimiento de hielo. El primer paso de la venta es prepara tu estado. Si tú como vendedor no logras mantener un estado óptimo, puedes ser el mejor vendedor, el más experimentado, con muchos años de experiencia, pero nunca vas a lograr elevar o alcanzar un resultado más alto de lo que ya estás logrando. Si eres ese vendedor experimentado, a lo mejor pues ya traes una venta constante o unos resultados constantes que mes a mes lo estás logrando. La pregunta interesante para él sería, ¿qué tienes que hacer para aumentar el nivel de resultados? Si yo vendo, no sé, 1 millón al mes y constantemente lo estoy vendiendo, eso representa que puedes vender a lo mejor 1,5 millones o 2 millones. ¿Por qué no lo estás haciendo? ¿Qué tendrías que hacer diferente para elevar el nivel de resultado? Y mucho tiene que ver precisamente con esa parte personal, y ahí volvemos a hablar de la alineación. Cuando tú como individuo estás alineado entre lo que piensas y lo que sientes, empiezas a conectar con tu mayor potencial. Y a veces en el día a día es difícil mantenernos conectados. ¿Por qué? Porque somos seres humanos, de repente tenemos un problema personal o una preocupación, o el cliente que nos dijo, ya jurábamos que nos iba a decir que sí, en ese momento nos cancela la orden o nos responde de una forma que no nos cae bien y caemos en desánimo o nos frustramos. ¿Qué tienes que hacer para salir rápido de ese estado y volver a tomar tu camino e ir a la siguiente cita sin que te afecte lo que pasó en la primera? Y eso tiene que ver con la habilidad de nosotros poder tomar control de nuestros pensamientos y nuestras emociones para mantenernos alineados. ¿Qué tipo de empresas, más allá de querer vender más, son candidatas a este acompañamiento? Pues empresas de todos los giros. He acompañado a vendedores, desde vendedores, agentes de seguros, por ejemplo, empresas que venden educación, preparatorias, empresas que venden cuestiones tangibles como una casa de empeños. Entonces, realmente cualquier empresa que quiera elevar su nivel de resultados y que quiera profesionalizar a su equipo de ventas, es candidato para que pueda participar en un proceso de profesionalización. ¿Y cuánto dura este proceso de intervención que tú haces en las organizaciones para la formación de equipos? Es variable, depende del número de personas. Sin embargo, podríamos estar hablando de 2 meses y medio a 3 promedio. ¿Qué características logras al final que tenga ese equipo? Lo que pasa es que en muchos de los entrenamientos de ventas pasa que hay mucho conocimiento, hay muchas lecciones de palabras, muchas lecciones que van al intelecto. Entonces salen o salimos muchas veces contentos con la información. El tema es qué hacemos con ella. Pocas veces la llevamos a la práctica. En el programa de profesionalización, lo que se busca no es solo dar la información, sino también lo que se está buscando es cómo ellos integran la información que ya recibieron. Entonces, no solo hay un acompañamiento a nivel de compartir información teórica o de enseñar información teórica, sino que después hay acompañamientos de role-playing en donde los vendedores empiezan a poner en práctica ese conocimiento. Es cómo aprendiste a andar en bicicleta, practicando. Y cayéndote varias veces. Y te caías, exacto, y de repente como a ver cómo le hago. ¿Sí? ¿Cómo aprendiste a manejar? Pues practicando. Entonces, la única forma de lograr la excelencia es practicando.
Nosotros, para lograr un nivel de competencia inconsciente, ¿sí?, requerimos de pasar por 3 niveles antes. El primer nivel, somos inconscientemente incompetentes. Yo no sé que no sé. Yo cuando nací, yo no sabía que no sabía vender. Después soy conscientemente incompetente. Me doy cuenta que no sé vender. Después paso por un nivel de competencia consciente. Yo ya estoy intentando vender, pero estoy tratando de manejar muchas variables al momento del proceso de la venta. El rompimiento de hielo, el manejo de objeciones, crear el rapport. Y entonces ahí, como estoy usando solo el 5% de mi capacidad, es como cuando manejábamos. ¿Te acuerdas que meto el clutch, el freno, por dónde le muevo el volante? Y entonces nuestro desempeño era muy pobre. Sí lográbamos manejar, pero con mucho esfuerzo. Ahora manejo y ni siquiera me doy cuenta si voy metiendo el clutch y el freno, simplemente lo voy haciendo. ¿Por qué? Porque ya llegué a ese 4º nivel, que es la competencia inconsciente. En el proceso de la venta también tenemos que llegar a ese nivel de competencia inconsciente, y la única forma de llegar ahí es practicando, pero practicando con un orden, practicando con una metodología. ¿Para qué? Para empezar a corregir todas esas errores e integrar todas esas herramientas que son las que me van a llevar a un nivel de excelencia. Para que yo me vuelva un experto en el manejo de objeciones, me dan una objeción y yo no tenga que estar pensando, ¿y ahora qué le digo? ¿Y ahora cómo le resuelvo? ¿Y ahora qué voy a hacer? Sino que de forma natural yo la contesto, y a veces sin darme cuenta ya la contesté. ¿Por qué? Porque yo manejé una competencia inconsciente ya. O en el rompimiento de hielo, conecto con la persona, logro la confianza, hago el rapport, pero ya lo estoy haciendo de una forma natural, ya no estoy conscientemente pensando que lo tengo que hacer, ya logré ese nivel de competencia. Y otra característica es que además de eso, también hay que romper paradigmas. Y ahí es donde también está esa parte de trabajar con la persona y de preparar el estado. No solo se trata de cómo yo recupero mi estado cuando tengo una frustración, sino de qué cambios de formas de pensar tengo que hacer para yo poder creer que es posible. Tengo clientes que a lo mejor estaban vendiendo, no sé, 200,000 pesos al mes, y cuando empiezan a hacer esos cambios en sus percepciones inconscientes o creencias transparentes, ellos de repente están triplicando el número de resultados. De 200 se pasaron a 600, 800,000 pesos de venta mensual. ¿Por qué? Porque cambiaron su forma de percibir. Gente que a lo mejor pensaba que no podía cerrar un negocio de 1,000,000 y estaba cerrando negocios de 100,000, y ahorita se encuentra cerrando negocios de 1,000,000. ¿Por qué? Porque realmente creyó que realmente era posible. ¿Puede un vendedor aproximarse contigo de manera directa, que tú le ayudes a mejorar esto? Sí, tengo muchos clientes que trabajo yo en procesos de coaching individual, precisamente donde hay un trabajo personal, en donde lo primero que hace la persona a través del proceso de coaching es cambiar todos esos paradigmas y creencias limitantes que tenemos con relación al dinero, a la prosperidad, con relación a la venta, y después nos enfocamos en trabajar en mejorar lo que son sus técnicas de venta y mejorar su proceso de venta. O sea que de manera individual alguien puede conversar contigo, tener un primer encuentro y analizar este tipo de acompañamiento. Sí. ¿Cuánto tiempo dura este acompañamiento, tanto de equipos como el personal? Bueno, el de equipos te mencionaba que en promedio es de 2 meses y medio a 3. El personal depende, ya que es muy variable. Mínimo son 3 meses y pueden llegar a ser 6, 8 meses dependiendo del objetivo que se esté planteando la persona. Si yo como vendedor quiero mejorar mis indicadores y estoy en la lona, entonces podría tocar tu puerta. Totalmente. ¿Y si estoy en los cuernos de la luna? También te puedes llegar de la luna e irte a la siguiente galaxia. Como dicen, del infinito
y más allá. Mari Carmen, ha sido una conversación grandiosa. Muchas gracias nuevamente por estar en este segundo episodio. ¿Dónde pueden encontrarte aquellos capitanes de empresa, directivos que quieran que tú ingreses a su organización para formar un equipo de ventas de alto desempeño? Pueden enviarme un mensaje de WhatsApp al 81 17 78 60 47. Muchísimas gracias, Mari Carmen, y recuerden suscribirse a este podcast de Conversando con Mari Carmen Franco. Nos vemos en el siguiente episodio. Muchas gracias, Mari Carmen. Hasta luego. Hasta pronto.